no resultan ser tan exitosas, o al contrario, descalificamos a personas que teniendo ese potencial no se les visto. Entonces creo que una de las cosas importantes, bueno, vamos a ver varias cositas. Vamos a definir esa palabra tan trillada que es la palabra talento y cómo se vincula entonces con el tema de potencial. El uso y el abuso también del término y del enfoque de la valoración de potencial en las organizaciones, ya muy importante. Necesitamos saber reconocer qué es eso del potencial. Debemos apreciar qué voy a hacer. Vamos a ver entonces esas diferencias entre los high potential y los high performance. Vamos a ver cómo se predice el potencial. Y ahí hay un asunto bien importante, es que desde los procesos de selección, desde los procesos de adquisición, empezamos a identificar un asunto que se llama las condiciones fundacionales o disposicionales de las personas para poder después seguir haciendo la apreciación de ese potencial. También me parece muy importante señalar un asunto, y es que con mucha frecuencia las organizaciones hacen estos esfuerzos de valorar el potencial de las personas considerándolo como un asunto de un momento específico. O sea, como que toman la foto y ya quedaron ahí clasificados los high potential de la organización. Resulta que no. Esa identificación de verdad del potencial tiene que tener una trazabilidad, porque vamos a hablar de un asunto que se llama unos factores de crecimiento y unos factores de carrera ocupacional que se asocian precisamente con ese concepto que les decía ahorita de agilidad de aprendizaje, y entonces solamente lo vamos a poder apreciar en el momento en que las personas se enfrenten a situaciones nuevas, desconocidas para ellos. O sea que no será solamente asunto, y vamos a ver otra cosa, que el potencial no tiene tanta validez esa identificación cuando es producto de las autoevaluaciones. O sea, eso es una parte. Pero el hecho de que, por ejemplo, solamente estemos evaluando el potencial con pruebas psicotécnicas, de pronto no nos está dando toda la garantía de que estemos evaluando ese constructo tan complejo como es el de potencial. Una aclaración. Recuerden que esto es sales conversation. Entonces podemos conversar, ¿cierto? Porque es muy rico hacerlo entre las dos partes. También entender esto del potencial, ¿para qué? Probablemente podemos decir, todos tenemos nuestro potencial. Lo que pasa es que tenemos potencial para volvernos unos expertos, unos especialistas en ciertas cosas, o tenemos potencial para de verdad asumir posiciones más generalistas, donde las responsabilidades más globales y sistémicas son más altas. Una nueva estructura del potencial, o sea, hay muchos investigadores, inclusive el tema, por ejemplo, de agilidad de aprendizaje ha sido trabajado por empresas de consultoría, por consultores, y la psicología no lo ha trabajado tanto. Inclusive todavía hay cuestionamientos y hay críticas acerca de si la agilidad de aprendizaje se puede medir, se puede apreciar con precisión, con todos los fundamentos, con toda la validez, y hay algunas críticas, pero se ha vuelto ya tema. Me encontré unos artículos súper interesantes de las asociaciones de psicología, por ejemplo, todavía de psicología industrial y organizacional, y de la APA, que es la Asociación de Psicólogos, la Asociación Americana de Psicología, donde se habla ya del concepto, muy desarrollado con las críticas y también con las formas entonces de identificarlo. Y hay una propuesta muy interesante que me parece que engloba todo lo que tiene que considerarse a la hora de identificar el potencial. Entonces, por eso hablamos de una nueva estructura del potencial, las estrategias para la identificación y asociarlo con planes de sucesión, porque finalmente, ¿para qué hacemos las valoraciones de potencial? ¿Para qué las hacemos? Para hacer los planes de sucesión y pues para también desarrollo de las personas, obviamente, para las estructuras de desarrollo.
haciendo referencia concretamente a talento potencial, tiene que ver con la posibilidad que tienen las personas, también otro paréntesis. Como le entregamos un volantico, ahí está la dirección del blog de Celis Gestores. Esta presentación va a estar ahí. Inclusive además hay otro regalito, pues otra, para que precisamente se aficionen al blog. Ahí hay unas preguntas que les pueden ser muy útiles para utilizarlas en los procesos de selección y poder desde allí evaluar componentes fundacionales que tienen que ver con agilidad de aprendizaje. Entonces, por favor, accedan para que de pronto no se apresuren tanto ahorita la toma de notas. Posibilidad de los individuos de convertirse en algo más de lo que hoy estas personas son, de lo que son en el presente. Es mirar hasta dónde está en capacidad una persona de llegar a ser. Y por eso decimos que este tema, este proceso de la identificación de potencial tiene que ver con construir futuro en la organización, con las posibilidades de desarrollo de la organización. Entonces, potencial tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con desarrollo adicional y podría referirse a una persona que tiene potencial, a una persona, a unas características potenciales de las personas, o también pues, a un grupo en general que es un grupo de alto potencial. O sea, ahorita lo vamos a ver, lo ideal sería llegar a tener un mapa de todos los empleados de la organización donde precisamente tengamos identificados en qué momento del desarrollo potencial están las personas. Entonces, podemos hablar de nuevo en que hay talento, refiriéndonos a personas que están teniendo muy buen desempeño, y hay talento cuando nos estamos refiriendo a las personas que tienen alto potencial. Y hablamos de los top performers, abreviado los gringos lo dicen los toppers. ¿Y quiénes son esos? Esas personas que están haciendo muy bien un trabajo específico, que están teniendo condiciones muy adecuadas para llevar un trabajo en particular. Los toppers podemos pensar que pueden crecer, sí pueden crecer, pero su curva de crecimiento no es tan alta como la de los high potential. O sea, crecen como hasta cierto punto. Es decir, por ejemplo, una persona en contabilidad empieza como auxiliar, asistente, y puede llegar a ser el director de contabilidad, pero siempre como es su tema, llegar hasta ahí, hasta cierto nivel, esa curva de crecimiento. El desempeño está basado en objetivos pues, para un periodo específico, normalmente para el año. Puede ser que una persona tenga bajo desempeño mientras el potencial es alto, y también puede ser lo contrario, ¿cierto? Ahorita lo vemos. Define el éxito entonces en roles actuales y es una visión de corto plazo de la capacidad de las personas. Esos son los top performers. Muy importantes, con quienes hay que también tener mucho cuidado y no confundirnos a la hora pues también de organizar los planes de sucesión para no tener que devolverlos y no esperar, no señalarlos como personas incapaces, no perderlos porque de pronto tenemos que despedirlos. No siempre top performance El high potential. Pero podría ser. Pero puede ser. Entonces, Solamente el 10% le damos el dato. una preguntita es, estas personas con alto potencial y, digámoslo así, bajo desempeño, ¿no podrían quedar como las personas que hay que o reubicar o...? Sí, hay que reorientar. Hay que hacer un redireccionamiento de su carrera, ubicándolos de pronto en otro lugar y ayudándoles pues a que sí estén en el lugar donde su desempeño va a ser el efectivo. Pero no sería tan a la ligera como salir de ellos pues. Pero muchas veces si la organización no hace nada, también la decisión parte de ellos mismos y empezar a buscar oportunidades donde sí puedan estar expandiendo todo ese potencial. Así es. Ahorita les contamos cositas de eso. Bueno, entonces, los high potential tienen que ver o son un indicador de sostenibilidad a través de los cambios. Obviamente ustedes se acuerdan de algo que estudiamos en los primeros pinitos en administración o en psicología de las organizaciones, que era el principio Peter. ¿Qué es lo que es? ¿Recuerdan qué es
resto que cuando se vuelven incompetentes. Que las personas de potencial pueden llegar a avanzar a diferentes posiciones hasta alcanzar su nivel de incompetencia. O sea, hay puntos a donde llegan. Obviamente, todo el mundo tiene un nivel de incompetencia. Todos vamos a llegar a un nivel donde nos estabilizamos. No es tanto como que nos volvemos malos, no necesariamente, sino que llegamos hasta la estabilidad. Hasta ahí. Bueno, entonces es sostenibilidad para avanzar a diferentes cargos. Miren esto tan importante que es de los que yo les quiero insistir, porque de verdad que a mí me duele a veces, como sé que hacen ciertos procesos de valoración de potencial en las empresas y seguimos considerando como los high potential los que les va bien en ciertas características del 16PF, por ejemplo. Típico, eso no está fácil. Basado entonces en una visión holística de rasgos y comportamientos. Ahora vamos a ver todo lo que tiene, está inclusive lo hemos planteado en una ecuación matemática. Podría ser bajo el potencial mientras el desempeño es alto, una persona muy buena en su desempeño, pero no por ser buena en su desempeño necesariamente tenemos que considerarlo potencial, o no necesariamente. Para impedir que se nos vaya, lo vamos a poner en una posición de mayor nivel de responsabilidad. Entonces casi que aquí ya estamos entendiendo que en las organizaciones tenemos que diseñar planes de carrera para los top performers y planes de carrera para los high potential. Define el éxito en futuros roles y es una visión de capacidad en el largo plazo, especialmente porque tiene que ver con liderazgo. High potential está más asociado a mirar a esas personas que tienen liderazgo para ocupar esas posiciones más complejas. Entonces, ¿qué errores hemos cometido? Lo primero es que no hemos entendido la diferencia entre esos dos conceptos, el concepto de talento y potencial y la diferencia entre high performers y high potencia, top performance y high potencia. Entonces, nos preguntamos, ¿todos tenemos talento? Sí, todos tenemos talento. Lo que pasa es que el talento puede ser para hacer algo específico y avanzar, pero en algo más especializado y hacer muy bien las cosas. O talento, también hablamos algo que yo tampoco todavía he desplegado, pero que estaría en capacidad de ponerlo en evidencia en posiciones de mayor complejidad. Foco exclusivamente en las competencias duras. Y ahorita que hablemos de agilidad de aprendizaje no se refiere al aprendizaje solamente de conocimientos técnicos. Entonces aquí tampoco, a veces creemos que el que sabe más de algo en específico es una persona de alto potencial. No necesariamente. Tiene que ver, como les digo, con agilidad para aprender, y es como digamos un aprendizaje más de la experiencia, un aprendizaje más de la vida, un aprender de cómo actuar en ciertas situaciones inesperadas o más complejas. No ofrecer apropiadas oportunidades de entrenamiento y desarrollo, o sea, no basta también igualmente. Ayer precisamente en una empresa me mandaban a evaluar, se va la persona de gestión humana y quiere mover al asistente a la posición de directora de gestión humana y traer del área de contabilidad una niña que es contadora por formación a ocupar el cargo de asistente. La niña apenas está en primer semestre de la especialización, contadora, primer semestre de la especialización. El asunto es, también se necesita para llegar a asistente, pues sobre todo porque va a ser la parte operativa, algunos conocimientos básicos para poder ocupar el cargo. Y en esa organización precisamente ha habido muchas críticas, muchos cuestionamientos en los resultados de clima, los estudios de clima, acerca de las pocas oportunidades de hacer carrera. Entonces, esa persona tiene potencial, pero la organización no ha hecho esfuerzos para, habiéndole identificado como alto potencial, darle también esa posibilidad de entrenarse y de adquirir unos conocimientos para poder ir evolucionando. Si tuviéramos los planes de sucesión o de planes de carrera bien organizados, cuando identificamos a las personas de alto potencial, deberíamos acompañar los programas de entrenamiento y desarrollo para que entonces estén más cerquita a
yo no sé cómo denominar, digamos, una experiencia con los potenciales que tiene que ver con la internacionalización. Es decir, son muy exitosos. Aquí tienen una habilidad de aprendizaje, digamos, que descollan, que cuando no quieren o llegan a otra cultura diferente, pasan su periodo de adaptación, no entienden qué es lo que ocurre. Es tanto el arraigo que tienen y son jóvenes. O sea, es mi pregunta ahora, no son personas que haya que hacer, son jóvenes, están dispuestos a otras culturas, pero tienen una Limitación. dificultad de desprenderse, sobre todo con los países. Me parece muy complejo, no sé cómo. Me parece rico el tema, porque también lo iba a mencionar. En ese tema en ese concepto de agilidad de aprendizaje también debe estar incluido eso. Ya están definidas unas competencias para la transculturalidad, que es necesario identificar en las personas. El ingenio, por ejemplo, hay una que se llama ingenio transcultural, la agudeza intercultural. Eso hay que identificarlo y tiene que ver con agilidad de aprendizaje. ¿Quién de los que son inicialmente considerados high potencia tiene también esa facilidad de entender esa cultura y de respetarse y adaptarse? Eso nos ha dado que inclusive estamos haciendo investigaciones alrededor porque creemos que se puede trabajar mucho en desarrollo de la transculturalidad con algunos programas específicos para que las personas tengan esos elementos. O sea, ¿qué nos puede contar una persona de la China acerca de cómo
bueno decir como el grupo de alto desempeño, y el grupo de alto desempeño tiene unos privilegios y está expuesto a unos temas de formación distintos, no sé, ¿qué nos Sí, recomiendan? pero siempre considerando que hay posibilidades positivas para ambos. O sea, no que un grupo es de mejor familia que el de otro, ¿cierto? Que son mejores los unos que los otros, sino que ambos están como muy bien pues, compensados, retribuidos, estimulados en ese sentido, no poniendo diferenciaciones. Lo que pasa es que siempre hemos pensado que los high potencia, que son los que tienen la posibilidad de llegar a la alta dirección, a las posiciones superiores, tienen mejores, pues son como considerados mejores. Pero si hay igualdad de posibilidades en términos económicos, en términos de posibilidades de desarrollo, en reconocimiento, creo que puede ser una cosa bien. Se plantea como una cosa entre más transparente mejor, como más pública. Igualmente habrá que entender cultura, ¿cierto? De empresas, ¿cierto? No, también unido a eso, fuera de ellos mismos, está como el resto de la gente que empieza a decir, vea, estos son pues los contemplados, los muchachos, los privilegiados empiezan a crearse, ya son casi que los dos, como los dos bandos, ¿cierto? Entonces estos empiezan a juntar por aparte y estos de aquí ya los empiezan a mirar como con recelo porque son los preferidos, digámoslo así. pero yo sí pienso que es un tema de cultura. Si en la cultura logra uno implantar, digamos, este concepto no peyorativo sobre otro, sino, y no significa que el top performer no tenga desarrollo, es seguirle dando oportunidades de desarrollo y digamos que ponerlo en el mismo nivel, simplemente que en los planes de sucesión, mejor dicho, es que los unos son expertos en lo que son, que conocemos muchas historias de empresas que un muy buen técnico lo ascienden a una posición directiva y lo que termina es quemándose, donde hubiera podido estar feliz, satisfecho, motivado, pleno en su cargo de experto. Entonces yo creo que es más de implantar en la cultura esa visión. Así es, no es señalamiento. Creo que hay un elemento de ser y parecer. Y en las organizaciones uno puede declarar el high potencia, pero declararlo no es suficiente porque es donde uno puede hacer daño. O dar prebenda no es suficiente porque es donde puede hacer daño. Creo que tiene que volverse un proceso natural dentro de las organizaciones, en donde usted genera unas oportunidades para todas las personas y el que es high potencial es quien va accediendo a las oportunidades, pero en el despliegue mismo de su potencial. O sea, no puede declarársele el potencial y no más. Ahí es que ir generando los espacios para que esa persona vaya demostrando que sí es un potencial, que es un proceso natural. Las otras personas que no tienen potencial van identificando que no son capaces, que este sí es capaz y que ellos tienen limitaciones. Porque si no lo vuelve un proceso natural, ahí se vuelve una cosa de mejor o peor familia. Así es. Y ahí es donde se hace daño. Y con mecanismos fiables, confiables, válidos de identificación de ese potencial, porque cuando uno en la empresa ve que se cometieron errores y que se mal identificaron las personas, ahí es donde empieza la gente a desconfiar de todo. Entonces por eso es tan importante esos errores que cometemos en la identificación de ese potencial. Pero muchas gracias por tu aporte porque así es como se debe manejar, no solamente como esos procesos que se hacen de valorar que a esta vida se quedan, ¿cierto? Sino que con qué está vinculado, y lo vamos a ver ahorita en el modelo, con todas esas posibilidades organizacionales y de contexto para que esas personas encuentren el espacio de desplegar su potencial y hacerlo visible y evidente. Bueno, otro error, no participación de los gerentes en los planes de sucesión, pues en esas observaciones, vuelvo y le digo, con lo que he estudiado en estos días, no creo que con las pruebas psicológicas sea suficiente para identificar el potencial de las personas. O sea, tiene que haber unas observaciones y quién mejor que directamente los líderes y los jefes de las personas. Considerar solamente la sucesión ascendente, también es el otro que creemos que la única posibilidad de hacer planes de carreras verticalmente, y el desarrollo de un solo modelo de plan de carrera. O sea, en una organización deben existir, de acuerdo a sus procesos, diferentes modelos, diferentes planes de carreras. El de los técnicos, de las personas del back office, el de las personas de los procesos comerciales,
movieron a esa posición y fue un fracaso, fue un fiasco, salió en poquito tiempo, entonces se desconfía. Incrementa la inapropiada ubicación de cargos. No sabemos entonces las personas finalmente dónde deben estar, o sea, personas con muy buen desempeño, ubicados como con posibilidades y viceversa. Las personas de alto potencial ocultas,
yo sí las puedo identificar a través de evidencias que obtengo de las experiencias pasadas, y otras son todas las competencias potenciales, que la tengo que mirar desde los sustratos psicológicos, y ahí es donde aparecen estos temas ahorita lo vamos a ver, de orientación a objetivos, de capacidad de aprender, de agilidad, de todas las... Pero los predictores de desempeño es diferente, superior. Sí. Hay un elemento acá que hay que tener mucho cuidado en lo que tú, pues, que lo rescato de lo que tú has dicho, y es el tema del desempeño. Porque el desempeño no siempre hay que tomarlo plano, hay que identificar cuáles son los inductores que están siendo potencializadores de bueno o malo desempeño. Un high potential podrían estar dando un buen desempeño, pero es porque los inductores o los motivadores que tiene no están llevándolo a ese desempeño. Y entonces ahí es donde la gestión administrativa es muy importante para identificar si es cuestión de motivadores o es cuestión de potencial. Así es, así es. Y en el potencial, un elemento fundamental es la motivación. Eso que nos hablaba Edgar Schein de las anclas de carrera. Schein nos decía muy claramente eso, ¿cierto? Que es esa combinación de valores autopercibidos, de capacidades autopercibidas y de intereses autopercibidos que conforman el ancla de carrera, es definitivo en el tema también de potencial y desempeño. Bueno, entonces miremos determinantes de potencial, les decía, de una ecuación. Entonces, el potencial lo podemos empezar a determinar con las condiciones disposicionales. Ya lo vamos a ver. O sea, son como las de la estructura personal de cada uno de nosotros. Las que tenemos, como podemos llamar, de dones naturales, condiciones naturales de las personas. La esencia de las personas. ¿Sabes qué? Como el ADN. Las presentes, entonces, ya los vamos a abrir cada uno, tendría que ver con el desempeño, con historia laboral, con experiencias, eso es disposicionales más las capacidades presentes, por los factores de crecimiento, que lo vamos a llamar agilidad de aprendizaje. Son los factores de crecimiento, pero le vamos a tener que restar una cosa que llaman las limitaciones de carrera o los topes de carrera. Muy importante también identificar qué es lo que de pronto puede estar apareciendo como limitación de la persona, no para ya descalificarlos, sino por el contrario, para ayudarles, para acompañar a las personas a que puedan superar esas limitaciones y seguir siendo exitosos. Entonces, condiciones fundacionales, ¿cuáles son? Tres fundamentalmente se han encontrado: orientación a metas, habilidad cognitiva y la apertura a la experiencia. O sea, esa condición de las personas que tiene que ver con qué quiere lograr, hasta dónde quiere llevar, qué es importante, qué retos quiere alcanzar, se puede evaluar. La habilidad cognitiva, miren que cuando hablamos de una cosa bien importante que se discute también, y es que el coeficiente intelectual es sinónimo de alto potencial, y no es así. Inclusive en todos los abordajes que hay ahorita en medición de competencias, el coeficiente intelectual se reemplaza por habilidades cognitivas, que tienen que ver más con cómo las personas son capaces de procesar la información y convertirlas en conocimiento. Entonces, por eso hablamos de una habilidad cognitiva que es la verbal, una habilidad cognitiva que es la numérica, una habilidad cognitiva que tiene que ver con el pensamiento inductivo, etc. Entonces, son habilidades más en ese sentido. Inclusive se habla de una habilidad metacognitiva, que es qué pienso, que soy capaz de pensar sobre mi proceso de pensamiento, cómo lo entiendo mi proceso de pensamiento y cómo lo reevalúo, lo reestructuro, mi propio proceso de pensamiento. Y la apertura a la experiencia es que tiene que ver con qué tanto me expongo, qué tanto quiero vivir, qué tanto capacidad de arriesgarme tengo y de aprender cosas nuevas, o me quiero quedar. O sea, un pasivo, un aprendiz pasivo, un aprendiz ágil pasivo,
desempeño pasado y presente. Entonces, vuelvo y le digo, el cuadrito, ese mapita, no lo deberíamos hacer solamente con los resultados de la evaluación de los psicólogos que dijeron con las pruebas que estos son los high potential y estos son los no tan high potential, sino que eso tiene que estar articulado con toda la historia de trabajo de las personas, con el tema de aspiraciones de carrera, porque recuerden, hay un ancla de carrera que es el ancla de carrera de la estabilidad, ¿cierto? O el de balance entre vida personal y vida de trabajo. Entonces, si eso es mi ancla de carrera, eso es lo que a mí me parece más importante en mi vida, pues seguramente no me voy a interesar por arriesgarme y por querer experimentar. Y las evaluaciones como tal de potencial, que yo veo que en las empresas pues se hacen con alguna periodicidad, pero no podría ser que hace 3 años hicimos una y ahorita queremos hacer otra y la estamos desconociendo. Eso debería, como les decía, tener la trazabilidad en el tiempo para poder ir viendo cómo se mueven las personas, porque no serían estáticas. Por las condiciones de crecimiento. Y ahí es donde aparece el concepto de agilidad de aprendizaje. Lominger son los autores, los de Lominger, Lombardo y Enrich, los que proponen esto, y todas las variables que los componen. Entonces, dice que la habilidad de aprendizaje, lo que les decía, es la capacidad de una persona a aprender a partir de la experiencia cuando se enfrenta sobre todo a situaciones nuevas e inesperadas. Y se puede determinar como agilidad frente a 4 aspectos, o sea, 4 tipos de agilidad. La mental, la con respecto a las cosas, esto tiene que ver más cómo aprendo frente a situaciones que sean complejas, que sean ambiguas, que me exijan respuestas rápidas. La agilidad, aprendizaje frente a las personas, es cómo tolero presiones, cómo soy capaz de influir en otros, cómo tolero pues diferentes situaciones derivadas de las diferencias de las personas. La agilidad frente al cambio, que tiene que ver cómo soy capaz de responder a situaciones nuevas y inexploradas, y a los resultados, cómo soy capaz de movilizarme hacia resultados y lo que está conmigo también, movilizarlos hacia esos resultados. Ya enseguida les muestro todas las variables que les componen cada uno de ellos. Menos las limitaciones de carrera, porque las personas tenemos pues como nuestros, ¿cómo se llaman? Los saboteadores, que nos afectan en ese sentido. Entonces, esas características negativas o factores, como estamos hablando de carrera ocupacional, que pueden descarrilar la carrera de un empleado. Y también enseguida se las endoso, porque ya hay toda una serie de identificación de muchos de ellos. Ahí está todo el sistema de creencias. Muchas, que se ven reflejadas en el comportamiento. Bueno, entonces aquí con más precisión, ¿qué es agilidad de aprendizaje? Capacidad de aprender de la experiencia y posteriormente aplicar ese aprendizaje para llevar a cabo con éxito un reto al que se enfrenta una persona por primera vez. Las personas de mayor agilidad de aprendizaje son más exitosas cuando son promovidas que las que no tienen esta característica. Entonces, como el reto es identificar las personas que tienen esa habilidad. Y recuerden que es frente a nuevas oportunidades. O sea, cuando se enfrentan a nuevas oportunidades,
Cuando son defensivos frente al feedback, los high potencial son abiertos al feedback. Y es más, lo buscan. Cuando están demasiado enfocados en la experticia. Ya no es que a mí, como mi soporte, mi sustente es mi experticia. Y no hay esa apertura, entonces obviamente eso está señalando que no es tan high potencial. Miremos cada uno de los contenidos entonces que tienen que ver. O sea, hay formas de evaluar estos diferentes aspectos. ¿Qué tiene que ver? Pues, agilidad de aprendizaje con los 4 componentes. Agilidad de aprendizaje en lo que tiene con lo mental. ¿Quiénes son? Las personas que son curiosas, esas personas que van más allá cuando están enfrentándose a un problema buscando las raíces esenciales. Esta condición que ahorita se ha vuelto una competencia fundamental en los roles de dirección, la gestión de la ambigüedad, la tolerancia a la ambigüedad. Son capaces de hacer contrastes y paralelos cuando ven pues, información. Cuestionan lo convencional, ven creativamente, solucionan problemas complejos y tienen amplitud de interés. Son, como decíamos en la primera parte, curiosos. Para cada uno de esos aspectos hay una serie de indicadores que son los que podríamos evaluar para poder determinar qué tanto tiene de agilidad mental. Y vamos a poder identificar inclusive perfiles de personas para quienes la agilidad mental es la más destacada sobre las otras, o para quienes la agilidad frente a las personas es la más destacada frente a las otras. Y eso, esa configuración de perfil también ayuda a orientar ese plan de carrera de las personas. ¿Quiénes son los ágiles? Con las personas que les decía, son los que tienen esa facilidad para aprender cuando tienen que enfrentar experiencias que tienen que ver con personas. Tolerante, de mente abierta, son las personas que tienen una autoconciencia. Eso significa agilidad frente a las personas. Se sienten cómodos con la diversidad y con las diferencias. Otra competencia que está muy de moda, la gestión de la diversidad. Ahorita que nos toca tanto enfrentarnos, que lo hablaban en el pasado Celis Conversation, con la multigeneracionalidad. Se volvió una competencia importante la gestión de la diversidad. Hace poquito entrevistaba a una persona que precisamente hablaba mucho de eso, de la dificultad, porque su jefe ya está a punto de retirarse, él está por ahí años, su jefe ya casi se va y está trabajando con sardinios, pues con gente muy joven. Y cómo era de complejo para él entenderse con ambos. Es una competencia. Puede jugar muchos roles simultáneamente, es polivalente, polifuncional, entiende a los otros, tiene esa sensibilidad, disfruta ayudando a que los demás sean exitosos, contribuyendo. Esta también que es una competencia que tiene una organización, que está por aquí, la agilidad política, también saberse mover con los tomadores de decisiones y con los principales actores de la organización. Se enfrenta al conflicto constructivamente y es un buen comunicador. La agilidad para el cambio, le encanta jugar con las ideas y tratar con cosas nuevas. Acepta fácilmente los desafíos, nuevas responsabilidades, las introduce nuevas ideas o más que se inclina es que las cuestiona. Y por último, la agilidad frente a los resultados, construye equipos de alto desempeño, puede lograr cosas en contra de las probabilidades, tiene un tremendo impulso a cumplir con las tareas, pero es muy flexible y adaptable y tiene una cosa que me llamó mucho la atención, es una presencia personal, como el impacto que tiene con los otros para hacer que las personas, para convocarlos y hacer que las personas logren ese resultado. Entonces, miren que son esos 4 componentes. Y ahora veamos cuáles son las limitaciones de carrera, que son bastantes. Miren cosas como estas. La dificultad para aceptar diferencias, el conocimiento de las diferencias, la intolerancia a la presión, la incapacidad general de aprender, el abuso de confianza, el exceso de confianza, se siente tan confiado que se vuelve pues como hasta irresponsable. La arrogancia, la excesiva ambición, la desorganización como tal, y hay otros más. La falta de capacidad política, a veces también uno tiene que ser lo suficientemente prudente, la falta de visión, deficiencia en conocimientos, la insensibilidad interpersonal, la incapacidad de formar equipos, la falta de ética y valores,
todas también operacionalizadas, que deberíamos evaluarlas también en las personas para ver cuáles están impidiendo que esas funciones potenciales aparezcan en su pleno resplandor. Entonces miren el modelo, ya completito. Nos agregamos un segundito que ahí en esas limitaciones de carrera solamente está expuesto lo que tiene que ver con la persona, pero también hay unas limitaciones de carrera muy importantes en la organización, como es el estilo de la dirección. En el modelo ya está. Ahí solamente las que tenemos que identificar en las personas. Ok, vale. Las que tendríamos que evaluar. Estos autores proponen, inclusive, perdón, vamos a pasar por aquí, una cosa que yo creo que aquí no funciona. Yo no la he ensayado, pero creo que aquí no funciona. Y es que están expuestas en unas tarjeticas y a la persona que se está evaluando su potencial se le pone dos tarjetas, una donde esto me es más característico, esto es lo que es menos característico, y le pido que todas esas condiciones las ubique ahí. Digo que esto no, sí. O sea, ¿cuál de estas limitaciones de carrera creo que me aplica más a mi caso y cuál menos? ¿Cuál no tengo? Creo no tener. Como hablamos ahorita que la autoevaluación es lo que menos da resultado. Creo que en el caso nuestro, en nuestra cultura, todas las pondríamos en las que no aplican en el caso. Por eso creo que no funciona este esquema con las salidas. Esas son las de la persona. Está como muy chiquitica la letra, pero ahora decirles qué incluye esto en el modelo. El tema de las condiciones disposicionales, que fueron las que mencioné. Orientación a metas, las habilidades cognitivas y la apertura a la experiencia. Que hacen que lo que dicen, miren, la personalidad y la inteligencia son menos predictores de potencial. Evalúa estas tres cosas, que esas son las que juegan más, como más peso. Y la inteligencia como tal. ¿Cuáles son? La orientación a metas, la habilidad o habilidades cognitivas y la apertura a la experiencia. Lo que tiene que ver con rapidez de aprendizaje, entendido como rapidez y flexibilidad. La habilidad de aprendizaje es que esto, ¿cómo lo podemos observar? ¿Cómo se puede apreciar? Entonces, en este planteamiento se dice, lo podemos, o sea, como que se vive interna y externamente. Internamente porque ocurren unos procesos cognitivos que se ven reflejados en dónde. Mira, por ejemplo, para la pregunta de Catalina, en simulaciones cognitivas, que es situaciones hipotéticas que harían la posibilidad de cómo responderían esas personas frente a ciertas situaciones simuladas o hipotéticas, permite identificar esas capacidades cognitivas y esa habilidad, pues, concretamente esa agilidad de aprendizaje. ¿Qué haría si usted se tuviera que enfrentar a un grupo de personas de mucha antigüedad en la empresa, muy resistentes al cambio, que están ya dando lo mínimo posible y que no se esfuerzan mucho? ¿Qué haría? Ahí se genera un proceso cognitivo que permite identificar esa habilidad de aprendizaje. Pero también lo plantea en lo retrospectivo, es decir, contándole un caso de una situación que sucedió en el pasado y poniendo a la persona a que diga qué se debió haber hecho en esa situación. Uno es lo hipotético, que puede ser muy teórico, el otro es contar una situación concreta del pasado y qué se debió haber hecho. También se puede identificar. Y el otro lo llaman el reconocimiento de patrones. Es decir, en estas situaciones, ¿qué hay de común? ¿Qué se puede identificar como tendencias? Ese también es un asunto que habla cómo esos procesos internos cognitivos me reflejan agilidad de aprendizaje. Y también desde procesos comportamentales. ¿Cómo podemos identificar agilidad de aprendizaje? Las personas que buscan la retroalimentación, se apropian de ellas, se hacen responsables, hacen cosas con ellas. Eso es una manifestación de agilidad de aprendizaje. La disposición a experimentar, ofrecer
con una sola prueba psicológica no se puede evaluar potencial. O sea, no se dejen echar carrera, que eso no es así. Podemos identificar ciertas condiciones que juegan. Por ejemplo, con el BETESA, ¿qué deberíamos hacer? Los dobles frontales serían los candidatos primeros para poderlos pasar a evaluaciones más profundas. Pero no basta con eso. Juegan otras cosas. Bueno, también ¿qué tenemos que hacer para identificar esos high potencia? De identificar los criterios que definen los high potencia. O sea, en esta organización, con unos grupos de trabajo, vamos a considerar que son high potencia los que tienen estos atributos, estas condiciones. Puede que me digan, en alguna empresa me digan, es que nosotros vamos a evaluar inteligencia. Ah, bueno, ¿no? Ustedes van a considerar eso. Lo importante es después validar si ese es realmente un buen predictor de éxito en posiciones superiores. Hacer mensurables esos criterios, o sea, con qué herramientas, con qué instrumentos. ¿Y saben qué me he encontrado? Que las evaluaciones 360 grados serían las mejores para hacer la identificación de estos temas. Seguramente con unos criterios previos de preselección, porque a lo mejor no queremos evaluar con toda esa cantidad de cosas a todo el mundo. Y crear las herramientas, diseñar o acudir a las que ya están listas. Bueno, entonces en general ya tenemos, porque decíamos, hay que identificar high potencias, ¿para qué? Para los planes de sucesión. ¿Qué tenemos que garantizar? Que haya compromiso frente a estos planes. Es muy lamentable a veces cómo se contradicen esos planes. Una clara visión de las rutas de carrera, que la gente las sepa desde que llega a la organización. Cuando usted llega acá, puede llegar a dar estos pasos, que pudiera ser como parte de su plan de carrera. Una exacta comprensión de la actual fuerza laboral. Vuelvo y les cito, me gusta mucho ese tema, el mapa humano, que es donde en un sistema de información podemos tener recogida toda la información que caracteriza a las personas en estos temas. Objetividad en las evaluaciones, acuérdense que tenemos también muchos sesgos, los gerentes tienen muchos sesgos, si hacemos parte de una empresa familiar sí que más, pero habrá pues, que considerar por afectos que esta persona es buena, o considerar que por la antigüedad lo que tenemos que hacer es darle la oportunidad de avanzar, y ahí es donde nos equivocamos. Mente abierta, entonces, planes de sucesión sólidos y organizados, que la gente encuentre pues,
están aburridas simplemente en las organizaciones, o que están también con ese fenómeno que creo que han oído mencionar, en la crisis de la mitad de la vida, y que necesitan reorientar su carrera, o personas muy jóvenes que también ya se sienten como perdidas, y no ha dado lugar a hacer una propuesta para las personas en términos de acompañarlas en la exploración y redirección de su carrera, en la aplicación de assessment para que ellos conozcan su resultado, porque la queja de la gente es que voy a los procesos y nunca me hacen retroalimentación. Nosotros tenemos la experiencia, aquí que están las personas de ISAGEN. En ISAGEN, pues de las con las que trabajamos, es la única empresa que invierte en que le hagamos retroalimentación obviamente a los contratados. Pero las personas arrancan con un plan de vuelo muy importante y saben qué pasó en esa evaluación. Entonces, eso, articulado a todo el tema de identificación de potencial, es muy interesante. Es como eso después se le pudiera hacer seguimiento para si esas predicciones tienen relación con lo que se ve en la empresa. Planeación y optimización para la búsqueda de empleo, y también una cosa similar a la que hablamos en el pasado, Sales Conversation, ya no es el employer branding, sino el personal branding. O sea, cómo crear una marca que lo diferencie que se haga pues, muy competitivo. Tenemos un trabajo en ese sentido. Y bueno, listo, eso es lo que les quería compartir, pero sobre todo, como el mensaje es que no simplifiquemos estos procesos, que no le creamos a ningún ofrecimiento de pruebas superpoderosas, porque eso no existe. Que eso tiene que ser articulado de verdad con todo lo que se observa allá en la realidad del trabajo y con evaluaciones mucho más profundas y sobre todo que correspondan a un modelo conceptual donde se incluyan todos los componentes de lo que es el potencial. Entonces, sí, comentarios, preguntas, inquietudes. Muchas gracias, Luz. Entonces, de verdad, los invitamos a que consulten nuestra página web. Les contamos a la página web, que es nueva también. Tenemos un blog, ustedes saben que a mí también me ha gustado escribir, entonces ahí pongo las cositas que escribo. Las redes También contarles, pues, sociales.